Dios los bendiga. Todos en el libro de Filemón, capítulo 1, verso 1. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor. En el verso 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Ahora lean conmigo el verso 9. El verso 9 dice: mas te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Lo vuelve a decir. Ahora vaya conmigo al libro de Efesios. Efesios en el capítulo 3. Efesios 3. Vamos a leer ahí el verso 1. Vea lo que dice San Pablo en esta epístola. Dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Efesios 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Por favor, oren conmigo. Amado Padre Celestial, en esta hora te damos las gracias que nos has dado la salud y la oportunidad para venir a adorar y alabar tu santo nombre. Padre, te pido en el nombre de Jesús que este tiempo sea bien aprovechado. Yo no quiero, Señor, otra cosa más que tu presencia, más que tu inspiración, más que tu palabra, fluyendo directamente a los corazones, Padre. Esa es mi petición en esta mañana. Me declaro incompetente, Señor. Absolutamente necesito de ti para poder traer el consejo de la palabra. Dependo de ti en esta mañana y tú lo sabes, Señor. Tú sabes que te necesito, Padre, que este pueblo te necesita. Así que, Padre, por la autoridad que me das como ministro del Evangelio, ato todo pensamiento, toda sensación, toda emoción, toda cosa contraria a la obediencia de Cristo, para que tus hijos se puedan sentar a comer del maná del cielo en lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa es mi petición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Por favor, tomen asiento. El tema de esta prédica en esta mañana es un prisionero de Jesucristo. Para los que se interesen leer un poco sobre esto, pueden buscar los mensajes Pablo, prisionero de Cristo, pueden buscar el mensaje El Rey rechazado también, y el mensaje Perfecta fuerza por perfecta debilidad. Hemos querido amalgamar cosas que están dichas en esos tres mensajes para desarrollar un tema, llevar una dirección. Espero que estén conectados a la palabra hoy, espero que estén listos para recibir la palabra. En las tres citas que hemos leído, el común denominador es que Pablo se identifica a sí mismo como un prisionero de Jesucristo. En una de ellas, en la última, dice, en la segunda habla de que ruega por amor, es un ruego de amor, le pide a un hermano que haga algo por amor, siendo prisionero de Jesucristo. Y en la última, en la tercera cita, dice que es prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Hay un motivo por el cual se ha vuelto prisionero de Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 8, dice: por tanto, le dice Pablo al joven Timoteo, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo dice preso suyo, y quiero que noten eso, aunque Roma lo tenía en cadenas, aunque Pablo fue llevado a Roma, donde fue decapitado en su segundo viaje. Y me parece que él estuvo un tiempo largo, un tiempo bastante extenso, en una casa donde lo visitaban en Roma, mientras el juicio traía una sentencia. Él fue decapitado. No era Roma, él no era preso de Roma, aunque la gente cuando lo miraba pensaba, es preso del Imperio Romano, pero él no era preso de Roma. Él dijo claramente: yo soy preso suyo, soy preso de Jesucristo, prisionero de Jesucristo. Es otra clase de cadenas las que lo ataban a él. Muy similar a lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. No fueron los clavos,
los que lo retuvieron en aquella cruz. No fue la fuerza del hombre la que llevó a Cristo a la cruz. Él mismo en la noche de su arresto, antes de su arresto, cuando lo iban a arrestar, él le dijo a Pedro, cuando Pedro cortó la oreja de Malco con una espada, le dijo: Pedro, así no sabes que yo podría pedirle a mi Padre y él enviaría 12 legiones de ángeles, pero entonces, ¿cómo se cumpliría lo que está escrito de mí? ¿Se dan cuenta? Él podía defenderse, él tenía los recursos infinitos de Dios para defenderse, pero él no se defendió. Él fue a la cruz como un cordero mudo que va al matadero. Él fue a la cruz y él fue voluntariamente. No fueron los clavos los que los estuvieron en la cruz, era amor lo que lo puso a él en la cruz. No fue violencia, no fuerza física, no fue forzado. Él fue por causa de los escogidos. Él fue por causa de salvar al pecador. Él fue por amor. Había un motivo, había una fuerza que lo estaba forzando. Y no era la fuerza del hombre, era la fuerza del amor. En otra parte, Pablo dice en Efesios 6:20, él dice: por lo cual soy embajador en cadenas, dijo él. Pablo se veía como un embajador del reino celestial. Pablo traía las buenas nuevas del reino. Pablo estaba comunicándole a la gente, a aquellos hijos de Dios predestinados, a aquellos escogidos de Dios que eran peregrinos y extranjeros, y que había un Dios que estaba haciéndoles una ciudad celestial a la cual pertenecían. Él dijo: nuestra ciudadanía no es de la tierra, sino del cielo. Así que Pablo se entendió a sí mismo como un embajador en cadenas. ¿Qué clase de cadenas serían las que tenían a Pablo atado? ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro fue puesto en cadenas? Fue puesto en una cárcel en medio de dos guardas que cuidaban la puerta. ¿Qué pasó ahí? En la noche el ángel del Señor rompió las cadenas, abrió las puertas, lo sacó a libertad. Así que las cadenas del hombre no podían retener a un siervo de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo, y me parece que Silas, fueron puestos en el cepo? Ellos estaban alabando al Señor y vino un terremoto y rompió las cadenas, rompió el cepo y abrió la puerta de la cárcel. Las cadenas humanas no pueden retenernos. ¿Se dan cuenta? No, estas cadenas son diferentes. El libro de Oseas, en el capítulo 11, verso 4, dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, dice. Son cuerdas de amor. Pablo era un prisionero de Jesucristo, embajador en cadenas, atado con cuerdas de amor. Y esa expresión de atado con cuerdas de amor es porque se nos hace a cada siervo de Dios, a cada sierva del Señor, a cada hijo de Dios o hija de Dios, se le está pidiendo que se sacrifique. Cristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Esto representa un sacrificio. Si usted va a ser un cristiano, usted va a tener que sacrificar algo, usted va a tener que rendir algo, usted va a tener que entregar su vida. No existe. ¿Qué es entonces eso que los que dicen que son cristianos, pero que viven exactamente igual que el mundo? Eso se llama religión. Eso es una condición religiosa. Eso no trae ningún cambio en la vida. Pero cuando usted de todo su corazón entrega su vida a Jesucristo, se la da: Señor, mi vida es tuya, mi vida te pertenece. Usted va a encontrar que en su relación con Jesucristo, con la relación con ese Dios que dice la palabra: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Usted ya no puede seguir siendo la misma persona. Usted empieza a soltar, usted empieza a entregar, usted empieza de victoria en victoria, un peldaño, una decisión, un grado más cerca de Cristo, más santificándose más, tomando decisiones con carácter, avanzando hacia la promesa de encontrarse con Cristo. Y usted empieza a caminar con Él y Él empieza a caminar con usted. Dice Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará. ¿En qué forma nos acercamos? ¿Será un acercamiento físico? Es un acercamiento espiritual, es un acercamiento de carácter, tomando decisiones que acerquen nuestro carácter al carácter de Cristo. Como Enoc, que caminó con Dios hasta que Dios se lo llevó. Y entonces, vea usted cómo pero implica que usted tenga que tomar una cruz, implica que usted tenga que sacrificar algo.
A Pedro se le dijo, en Juan 21:18, de cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías, te vestías, e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no querías, dice, donde no quieras, perdón. Y dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Se le advirtió Pedro, este no es el camino que tú quieres caminar. Otro te va a ceñir, otro te va a llevar a donde no quieres. A Pablo le fue dicho, cuando Cristo despierta en la madrugada a Ananías para que vaya y ore por Saulo de Tarso, que está ciego en cierta calle, porque ha tenido el encuentro con Cristo en el camino a Damasco, ¿recuerdan? Pues está él ciego en una cama y le he dicho, ve, porque instrumento escogido me es este. En Hechos 9:16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo también tuvo que tomar su cruz y seguirle a él. Implica un esfuerzo, implica un sacrificio. Esto es para valientes, esto es para creyentes. Y respecto a cada creyente, no solamente Pedro y Pablo, pero respecto a usted y a mí, la palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Fíjese que yo creo que hay mucha gente que trata de vivir piadosamente, pero una cosa es tratar humanamente de vivir piadosamente y otra cosa es vivir piadosamente en Cristo Jesús. Él es la palabra, vivir conforme a la palabra, de acuerdo a la palabra. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. ¿Se acuerda cómo terminamos el mensaje de más allá del campamento? Decíamos, dice Hebreos 13:13, salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Dónde está el vituperio del creyente? Si vamos a ser exactamente igual que el resto del mundo, que el resto de las naciones, ¿cuál es el vituperio? ¿Cuál es el sacrificio? ¿Cuál es el oprobio? ¿Cuál es la persecución que usted está sufriendo? Si vamos a ser iguales a los demás, ¿dónde está ese vituperio? Tiene que haber una vida diferente, una vida distinta. Entonces, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, sufrirá persecución, llevará el vituperio de Cristo fuera del campamento, atado con cuerdas de amor. Hay una atadura. A veces yo he tenido que salir de viaje. En julio pasado estuvimos casi 5 semanas de viaje. Y mi esposa estaba aquí en Costa Rica y yo estaba allá en Estados Unidos. ¿Qué impediría que el hermano Eric vaya y se enamore de alguna persona allá? ¿Sabe qué es lo que le impide? Que hay una cuerda de amor que me tiene atado. Que yo la amo a ella. Que hay un motivo que me une. Hay una fuerza que me atrae. ¿Entiende? Lo mismo es con Cristo. Nosotros no venimos a la iglesia por miedo a que nos vayamos al infierno. Habrá gente que vaya a la iglesia por miedo a irse al infierno, para evitar irse al infierno. Pero ese no es el motivo que nos debe traer a la iglesia. Venimos a la iglesia porque amamos a Cristo, porque glorificamos su nombre, porque apreciamos y valoramos suficientemente aquel sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Tenemos que venir por el motivo correcto. Es porque amamos a Dios. Es porque creemos en su palabra. Así que estas cuerdas de amor nos atan y nos convierten en prisioneros de Jesucristo. Vea el entendimiento que Juan el Bautista tenía al respecto de este aprisionamiento de amor, vamos a llamarlo de esta forma. En algún momento, tengo aquí mi cita, Juan 3:30, cuando la gente se aproximó a escuchar a Juan el Bautista, él explicó y dijo, es necesario que Él crezca, Cristo, y pero que yo mengüe. En un plano natural significaba que es necesario que el ministerio de Cristo siguiera creciendo y que el ministerio de Juan el Bautista desapareciera, terminara. Él mismo había dicho en el Jordán, tú vienes a mí cuando yo debería seguirte a ti. ¿Entiendes? O sea,
Si él hubiera tenido la libertad de escoger su propio camino, él hubiera querido seguir a Cristo, ser un discípulo más, pero esa no era su tarea. Él tenía que morir decapitado. Juan el Bautista murió decapitado. Y encontramos, esa fue la cruz que le tocó cargar a él, no el camino que él quería caminar, sino el que ya estaba trazado para él. Pero cuando él dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, él trascendió a algo mucho más importante, algo que nos alcanza a todos nosotros. Nosotros también debemos menguar. Eric Chacón debe menguar hasta que desaparezca y que el que esté aquí sea Cristo. Esa fue la revelación que tuvo Pablo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es necesario que Bernabé mengüe y que Cristo crezca en él. Es necesario que Cristo, la palabra, llegue a llenar toda esta habitación, estos corazones con la palabra de Dios. Es necesario que Él viva en nosotros. No en vano, Colosenses 1:27 dice por boca de Pablo que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. El gran objetivo no es venir y tener un bonito culto. Hoy las iglesias se han convertido en centros de entretenimiento. Han convertido los cultos en un show, donde la gente viene a entretenerse. Pero ese no es el objetivo. El objetivo de venir a la iglesia es que Cristo esté en usted. Ya sabemos, lo hemos sabido. En la forma del bautismo del Espíritu Santo, Dios hace morada en el templo del corazón, ¿correcto? Somos llamados a ser templo del Señor. En Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esa no es una palabra común, ¿verdad? No es una palabra. Esta semana, hermana Lourdes, ha usado la palabra preeminencia usted hoy. No, ¿verdad? No se usa todos los días. ¿Qué es preeminencia? Emanuel, ¿qué significará la palabra preeminencia? Preeminencia significa, bueno, en las versiones antiguas dice tener el primado. Significa tener el primer lugar. Para que Cristo tenga el primer lugar en todo. Algunas veces usted pudiera tener un entendimiento natural y pensar que es una cuestión de privilegio. No, es una cuestión de necesidad que Él tenga el primer lugar. Usted sabe cómo fue que Josué cruzó las aguas del Jordán. Dios le dio a él una revelación y Él le dijo a los levitas que tomaran el arca del pacto donde moraba la palabra y que marcharan hacia el Jordán. Y cuando Josué puso de primero lo que va de primero, que es la palabra, las aguas del Jordán se tuvieron que apartar. Si usted quiere vencer en este mundo y vencer como un cristiano, más le vale poner la palabra de Dios en primer lugar. Más le vale que Cristo tenga la preeminencia en su vida. Digo, si usted quiere vencer, si usted lo que quiere es tener una bonita religión, usted puede hacer lo que usted quiera. Pero si usted de verdad lo que quiere es vencer todo desafío, vencer toda lucha, toda prueba como un creyente, es alcanzar la victoria del cristiano, más le vale que Cristo tenga la preeminencia. Dele el primer lugar. Deje que Él vaya adelante porque Él pelea por usted. Hallamos que la gente ha rechazado la preeminencia del Señor. Quiero invitarlos a que vayan a 1 Samuel, capítulo 8. En 1 Samuel, capítulo 8, vamos a encontrar una historia muy triste. Es el día en que el pueblo de Dios rechazó el liderazgo de Dios. Es algo bien triste, es algo terrible. En 1 Samuel, en el capítulo 8, vamos a leer primero el verso 7 y luego los versos 19 y 20. Usted puede leer todo el capítulo en su casa, todo el capítulo 8, pero lea esos 3 versículos conmigo para darle contexto y poder seguir avanzando. Dice 1 Samuel 8:7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Puede usted imaginarse Dios diciéndole a su profeta,
que hagan lo que quieran, porque me han rechazado, porque no quiere que yo reine sobre ellos. Los versos 19 y 20 dicen, pero usted va a leer esto porque Samuel hizo una advertencia. Vean, pueblo de Dios, si ustedes siguen en este camino, el rey que ustedes constituyan para que los gobierne, les va a poner impuestos, va a hacer una carga, va a mandar a sus hijos a la guerra, va a convertir a sus hijas en sirvientas en su palacio. Empezó a advertirles de todas las cosas que podía traer el modelo del hombre. Y aún así, en el verso 19 dice, primera de Samuel 8:19 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Verso 20, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Dios es un rey rechazado, un rey que ha sido rechazado por su pueblo. No en vano la palabra de Dios dice en el primer capítulo del Evangelio de San Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibió le fue dada la potestad de ser hecho hijo de Dios. Esto no es voluntad de varón ni por voluntad de carne, sino voluntad de Dios. Usted dice, ¿cómo es hecho un hijo de Dios por voluntad de Dios? Santiago también dice que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Venga, oiga la palabra, tenga un nacimiento espiritual por tener fe en la palabra. Deje que Él lo haga nacer de nuevo, que Él lo convierta en una nueva criatura en Cristo Jesús. Deje que la palabra de Dios haga una obra en usted. Pero no venga a la iglesia para tomar la actitud del pueblo de Dios en esta historia, que rechazó el liderazgo de Dios, que rechazó que Él reinara sobre ellos. ¿Cuántos conocen la oración, la famosa oración del Padre Nuestro? En esa oración hay una parte que dice, venga sobre nosotros tu reino y hágase en la tierra tu voluntad, igualito como se hace en el cielo. Estamos invitándolo a que venga al corazón y que nos gobierne y nos diga, no, sí, a la derecha, a la izquierda, a que nos instruya, a que nos guíe. Fue enviado un guía llamado el Espíritu Santo para nuestras vidas. Y escuchamos la palabra y luego vamos a darle la espalda y a vivir exactamente opuesto a lo que la palabra de Dios dictamina. Eso es lo que está pasando con el pueblo de Dios. Ha rechazado el liderazgo de Dios, ha rechazado el reinado de Dios sobre su vida. Si decimos, venga tu reino, tenemos que rendirlo todo y someternos a Él para que Él haga con nosotros lo que Él quiera. Dios quiere enseñarnos a darle el primer lugar, porque entonces seremos verdaderamente vencedores. Recuerde mis palabras, usted va a vencer siempre que Dios vaya delante suyo. Nada podrá hacerle frente a usted. Eso fue lo que le fue dado a Josué. Nada te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Solamente esfuérzate y sé valiente. Nunca apartes tus ojos de este libro de la ley. Nada más esfuérzate y sé valiente. Como fui con Moisés, seré contigo. Ve, lo que queremos es que Dios pelee a nuestro lado, que Él vaya adelante dándonos la victoria. Por eso las aguas del Jordán se apartaron. Por eso los muros de Jericó cayeron. Porque estaban dándole el primer lugar. Él iba adelante. Ahora, en esta escuela de su duro entrenamiento, hay una enseñanza, hay una escuela que Dios tiene para los hijos e hijas de Dios que no es muy bonita. Ustedes saben, cuando las personas se meten al ejército, se enrolan en el ejército, les ponen un sargento. Ese sargento es duro. Ese sargento grita, ese sargento ordena, ese sargento si lo ve usted llorando le dice, ¡muévase! Ese sargento es rudo, porque está tratando de formar un carácter, está tratando de obtener un resultado con ese entrenamiento. Él está tratando de entrenarlo a usted. Las personas, cuando buscan un entrenador personal que les enseñe a hacer ejercicio, el entrenador no se sienta con ellos a comer papas fritas. No, los hace sudar, los hace llorar, los hace esforzarse. Las personas que se someten de verdad a un entrenamiento llegan a la cama al final del día con dolores en el cuerpo, están muriéndose por lo que ese hombre está haciendo en ese entrenamiento, pero tiene un objetivo. Ese sacrificio tiene un objetivo. Y aún Pablo dice que el ejercicio físico para poco aprovecha, pero la piedad, tanto para este siglo como para el venidero. Nos está entrenando en la piedad. ¿Y alguien recuerda lo que significa la palabra piedad?
¿Qué es piedad? Ser como Dios. Muy bien, estudiantes. Piedad significa ser como Dios. Estamos siendo ejercitados, entrenados en la piedad para ser como Cristo es, para tener la vida de Cristo, el carácter de Cristo y los resultados de Cristo también. Así que nos quiere meter en la escuela de su duro entrenamiento. Y hay una escuela bien difícil. Y yo quiero que ustedes hagan un viaje en el tiempo conmigo. Que ustedes se desconecten de lo que está pasando en su alrededor y que vaya conmigo, que se imagine que aquí hay un barandal donde podemos asomarnos a esos tiempos. Y vamos a ver varias situaciones que nos van a llamar la atención. Primero, quiero que vean a José, el hijo de Jacob, el despreciado de sus hermanos. José quiso hacerlo bien delante de sus hermanos y fue rechazado. José quiso hacerlo bien en la casa de Potifar y fue acusado falsamente. Y ahora José lleva 7 años de estar en la cárcel. 7 años José en la cárcel, y una noche José está sentado viendo por la ventanita de su prisión, viendo la luna tal vez, y pensando en su papá, pensando en sus hermanos. Él está pensando en la vida, lo que le ha tocado vivir, cómo él fue vendido como esclavo por sus hermanos, cómo él trató de servirle fielmente a Potifar y la esposa de Potifar le levantó una calumnia y fue llevado a la cárcel. Más de uno se volvería malo. La palabra de Dios dice que él retuvo su integridad, pero más de uno se hubiera rendido al mal, pensando, ¿para qué me porto bien si siempre? Pero no, la vida de José tenía un propósito. Esas cosas que estaba viviendo, todo era una escuela para él. Él al final, cuando se encontró con sus hermanos, él les dijo, no temáis, porque para preservación de vida hizo Dios esto. Y todo era parte del plan de Dios. Pero José está sentado en una piedrita, viendo por la ventana la luna, y José tiene un sentimiento, no es un sentimiento bonito. José lo que está diciéndose, como ser humano que es, lo intenté con mis hermanos y fui rechazado, lo intenté con Potifar y fui rechazado. No importa cuántas veces lo intento, fracaso. El sentimiento que tenía José esa noche era un sentimiento de fracaso. Ahora, dejemos a José aquí sentado en el fracaso, por un ratito. Y veamos, y vayamos un poco más allá en el tiempo, y veamos a Moisés. Moisés, salvado de las aguas significa su nombre. Los cocodrilos no se lo comieron, los hipopótamos no lo mataron. La espada de los soldados egipcios no lo alcanzaron. Él fue salvado de las aguas, de ese caudaloso río Nilo, y fue convertido en el hijo de la hija de Faraón. Y llegó a ser un gran hombre. Y él entendió que Dios lo había puesto a él como libertador de sus hermanos. E intentó hacerlo y falló. Mató al egipcio y tuvo que salir corriendo de Egipto. Y ahora, 40 años más tarde, con 80 años de edad, José está hediondo oveja, cuidando a las ovejas que no son suyas, son de su suegro, arrimado a la casa de su suegro, y de repente tiene una visión. Él ve que hay una zarza que está ardiendo. Él logra ver una zarza que está ardiendo pero que no se quema, y se acerca a ella. Ese Moisés que se acerca a la zarza ardiendo tiene una seria carga, tiene un sentimiento de fracaso. Él lo intentó y no lo logró. Y cuando Dios le dice a él que quite el calzado de sus pies, ustedes conocen la historia, y le habla, le dice, tú irás a Egipto a liberar a mi pueblo. ¿Qué hace él? Le dice, sí señor, vamos a ir a pelear. No, le presenta 6 excusas. 6, número de hombre, 6 excusas, diciéndoles tartamudeo, se me olvidó el idioma, mi hermano Aarón es mejor que yo, envía al que debes enviar, porque ahora no se siente competente. Y usted sabe una cosa, Dios nos lleva a un punto donde nos hace reconocer lo incompetentes que somos para poder vencer, por nuestra propia fuerza. Dios necesita que entendamos que no es con fuerza ni con ejército, dice la palabra, sino con su Santo Espíritu. Dios nos quiere enseñar una lección. Entonces, aquí tenemos a José, viendo la luz de la luna en su cárcel, sintiéndose un fracaso. Y aquí tenemos a Moisés, oyendo la voz de Dios que le dice, tú me vas a liberar a Israel del yugo de Egipto. Y él diciendo,
envía al que debes enviar. Yo no sirvo, estoy viejo, tartamudo. Dos personas con un sentimiento de fracaso. Viaje más adelante en el tiempo conmigo y vea al gran Saulo de Tarso, fariseo de fariseos. Saulo de Tarso, que sus padres pagaron una suma importante de dinero para crecer a los pies de Gamaliel. La mejor escuela judía que había era la escuela de Gamaliel. El mejor fariseo que había para instruir era Gamaliel. Y Pablo crece a los pies de Gamaliel, es instruido en toda la ley, y este hombre era un fariseo de fariseos y tiene la confianza, recibió de los sacerdotes cartas de autorización para aprender, para arrestar a los judíos que encontrara en el camino. Y ahora ¿cuál es la opinión que tiene Saulo de Tarso? Él es un servidor de Dios. Él ha sido enseñado en todo lo que es la Torá, la ley. Y él tiene cartas de autorización del sacerdote, del sumo sacerdote. Y él está caminando con autoridad. Y él siente que está caminando en el servicio de Dios. Y en el camino al servicio de Dios se topa en el camino de Damasco con una luz más resplandeciente que el sol al mediodía. Y esta luz le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo no comprende lo que está oyendo y dice: ¿quién eres, Señor, que dices que te persigo? Él lo llamó Señor. Él sabía que ese era Dios. Él no tenía dudas. Y Cristo le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y a quién estaba persiguiendo Saulo? A los cristianos. Cuando usted persigue a un cristiano, está persiguiendo a Dios. Es personal para él. Ay, hermana María, que le toquen a usted un hijo. Es personal, ¿verdad que sí? Pues también es personal para Dios. Que le toquen un hijo a Dios. Claro. Saulo de Tarso cayó, lamió el polvo de la tierra, quedó ciego, por esa luz lo cegó. Y ahora es llevado como un ciego. Él antes del camino a Damasco caminaba así, orgulloso, arrogante. Él tenía autoridad del sacerdote. El sacerdote le había dado cartas de autorización. Él caminaba celoso, observando la ley de Moisés. Y después de que se encontró con la luz que resplandeció más fuerte que el sol al mediodía en el camino a Damasco, ahora está ciego. Ahora ya no puede caminar. Ahora lo llevan a él y lo llevaron a una casa y lo acostaron en una cama, y ahora él está llorando y diciendo: fracasé. Yo pensé que le estaba sirviendo a Dios y estaba matando a sus hijos. Yo pensé que pensé que estaba bien y estaba engañado. Un sentimiento de fracaso vino al corazón también de José. ¿A quién? A Pablo, sí, a Saulo, que llegó a ser Pablo. Y aquí tenemos a José. Y aquí tenemos a Moisés. Y aquí tenemos a Saulo. Los tres pasaron por la escuela del fracaso. Y no nos gusta fracasar. No nos gusta fracasar. Pero ¿por qué Dios nos lleva a esa experiencia de fracaso? Bueno, dicen los que han estudiado el tema, hermano Manuel, dicen los que han estudiado el tema que usted aprende más de sus errores que de sus victorias. Allá en mi casa hay un cierto platillo que yo hago secreto, que cuando yo lo hago, todo se vende. Tengo una receta secreta ahí, mágica, ¿verdad? Y si alguien me dijera: enséñame cómo hacerla, pues posiblemente yo le diría: como la hago naturalmente, me costaría más enseñarla. ¿Por qué? Porque no tengo cantidades, sino que la voy haciendo a mi gusto. Pero fíjese que cuando uno fracasa, uno examina: ¿qué fue lo que hice aquí? ¿Qué fue lo que hice acá? ¿Por qué salió mal esto? Y usted examina y usted como que le hace una autopsia al muerto. Usted examina y dice: ¿pero qué fue lo que salió mal? Aprendemos más de nuestros fracasos que de nuestros éxitos. Y Dios sabe eso. Y Dios te permite fracasar para que aprendas. Porque necesita que aprendas, necesita que avances. Muchas veces decimos: ¿pero por qué, Señor, pero por qué me fue mal en esto? Y Dios tiene una respuesta: necesito que aprendas.
Tienes que aprender algo. La escuela del fracaso es una escuela bien importante. Usted aprende el doble del fracaso que del éxito. Vea, y a usted, vea, compruébelo, busque algo que lo haya golpeado en la vida. Y usted va a ver que esa experiencia no se le olvida a usted, porque nuestra mente está hecha así, de esa manera, para temer el peligro, en lugar de vivir una vida feliz y plena, constantemente estamos preocupándonos por las cosas que nos rodean. Así que lo que está haciendo Dios es trayéndonos a la escuela de su duro entrenamiento. Cada uno experimentó un profundo sentimiento de fracaso. Y ahora que los sueños se han ido, y ahora que creemos que no hay capacidad ni fuerza, es el tiempo para que Dios se glorifique. Ahora cuando el hombre dice no puedo, ahora Dios dice ahora yo puedo. Córrete hacia un lado, ahora te voy a mostrar cómo se hace. Dios nos deja cometer nuestros errores. Él quiere que aprendamos. Hermano, lo mejor que usted puede hacer de sus errores es aprender. Aprender. Y si usted aprende, seguramente va a tener un arrepentimiento. Va a cambiar de mente, va a cambiar de mentalidad, va a decir, no debo seguir más en este camino. Ya sé a dónde conduce este camino, ya sé los resultados que da en esta vida. Todo cristiano, que sea un cristiano verdadero, ha fracasado para poder arrepentirse. Cuenta una historia ahí, cuentan que estos famosos músicos de un grupo musical denominacional llamado Torre Fuerte, cuando se convirtieron al evangelio, ellos eran músicos de este famoso Luis Miguel. Y cuentan que ellos quisieron evangelizar a Luis Miguel, quisieron compartir el evangelio. Pero el evangelio denominacional es tan pobre, que uno tiene que estar enfermo o en problemas para poder recibirlo. Es un evangelio de debilidad, de pobreza. Cuando le quisieron compartir el evangelio, la respuesta de Luis Miguel fue, ¿y yo por qué necesito a Cristo? Tengo plata, estoy sano, no tengo problemas, todo el mundo me quiere, soy buena gente, el famoso no soy mala persona. Esa clase de evangelio no alcanza, no convierte corazones. ¿Cómo era la prédica cómo dijimos el miércoles que era la prédica de Pablo? Manda a Dios que todo hombre se arrepienta. Que todo hombre cambie de parecer, cambie su manera de pensar. Y no puede haber arrepentimiento, difícilmente puede haber un arrepentimiento si no experimentamos un fracaso en la vida. Así que Dios lo permite, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por eso? Él sabe cómo lidiar con su pueblo. Nos deja fracasar. Pero no nos deja ahí, no nos deja en el fracaso. Nos permite fracasar para que aprendamos. ¿Qué pasó con José? Esa noche abrieron la reja y le dijeron, ven con nosotros, y lo llevaron delante de Faraón para interpretar un sueño de Faraón que iba a ponerlo a él como el primer ministro de Egipto y lo iba a poner a él a gobernar todo Egipto. Había un plan de parte de Dios para preservación de vida. Dios puso al hombre correcto en el lugar correcto para preservar vida, para ayudar a muchas personas, para ayudar a los hijos de Dios. El pueblo, la descendencia de Jacob iba a llegar a buscarlo después. Pero él tuvo que experimentar el fracaso primero. Es decir, todos los que ven una empresa exitosa dicen, porque él tiene plata. No, la gente tuvo que luchar duro. Muchos fracasaron una y otra vez en sus empresas para aprender las lecciones que necesitaron para poder ser empresarios exitosos también. ¿Qué pasó después con Moisés? El tartamudo, el viejito, el hediondo oveja. ¿Qué pasó con él? Ahora que él no podía, y aquí hay algo que me gusta mucho. Ya sabemos qué pasó con Pablo, que Dios lo levantó y lo convirtió en el apóstol a los gentiles. Ya sabemos lo que pasó con José. Pero me gusta mucho hacer un énfasis en lo que pasó con Moisés por una razón. Está Moisés justificándose, Señor, envía al que debes mandar. Mi hermano Aarón habla elocuentemente, yo tartamudeo, yo no sé qué decir, se me olvidó el idioma. Está presentándole excusas a Dios de su llamamiento. Y Dios no se desdice de su llamamiento. Así como Dios no se desdice del suyo, hermano o hermana. Dios va a cumplir el propósito en su vida. Más vale que tome su cruz. Si no, esta va a ser una larga vida de mucho sufrimiento. Y Dios le habla a Moisés. Me parece que lo tengo por aquí anotado. Vamos a ver.
Sí, ahora que los sueños se han ido y que no hay fuerza ni capacidad, Dios se va a glorificar. En Éxodo 4:2, oyendo las excusas que Moisés le está poniendo, le cambia la conversación. Moisés está encerrado en esa esfera de negatividad. Hay gente que es así. Yo a veces escucho a la gente y cuando la oigo hablar, todo lo que habla es una crítica, todo lo que habla es una queja. Yo digo, voy a esperar que diga algo bueno de alguien. No lo dice. Todo es negativo, 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 negativo. He encontrado gente que hasta quiere alabar a alguien y lo hace en forma negativa también. Somos así, tenemos esa naturaleza contraria. Así que Dios le cambia la conversación. Ese está en un no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y Dios le cambia la conversación y le dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tenía en la mano Moisés? Una vara. Y le dice, pues mira Moisés, con esa vara tú vas a hacer mis maravillas. Este palo seco, Señor, con esa vara tú vas a hacer mis maravillas. Eso es suficiente. Un palo, hermana Carmen, un palo contra las espadas de Egipto, contra la lanza de los carros, los escudos. Usted dice, pero eso fue con Moisés. No, espérese un momento. En Jueces 15:15, un día un muchacho flaquillo, pequeño, debilucho, iba caminando y tenía orden de arresto de parte del pueblo. El ejército filisteo lo estaba buscando para atraparlo. Este hombre se llamaba Sansón. Y usted dice, veo la mirada de mi hermano Isaías. Mi hermano Isaías dice, ¿cómo que flaquillo si era Sansón? Y uno se imagina a Sansón lleno de pelotas, ¿verdad? Así, ¡ah! ¿Cuál hubiera sido la gloria de Dios si hubiera sido la fuerza de Sansón? No, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Jehová caía en él y le daba esa fuerza. ¿Ve? No era la fuerza de Sansón, era la fuerza de Dios en Sansón. Y cuenta que él iba caminando, tranquilo, cuando vio que venían 1000 filisteos a arrestarlo. Y este Sansón era un loco. Y Dios a veces necesita locos, ustedes saben. Y este Sansón era un loco y nada más viendo 1000, más de uno hubiera salido corriendo, pero él dijo, ¿con qué les doy? ¿Con qué les doy? Y él volvió a ver y lo único que encontró fue la quijada de un hueso, la quijada de un asno, de un burro. Y tomó la quijada, una quijada, un hueso. ¿Los huesos se quiebran o no se quiebran? Sí. Y va a pelear contra lanzas, espadas, corazas, escudos de 1000 soldados. Y él tomó eso. Así que a Moisés le fue dado un palo y a Sansón un hueso. Pero Dios quiere glorificarse. Recuerden, el objetivo que Dios tiene es glorificarse. Vea, ya hablamos del rey rechazado, de Dios como un rey rechazado, ¿verdad que sí? Ellos escogieron, no, queremos tener un rey para ser igual al resto de las naciones. Alguien que haya estudiado el tema, ¿sabe cuál fue ese primer rey? Saúl, muy bien, estudiantes de la palabra. Saúl. ¿Y cuál era la característica de Saúl? Él era de los hombros para arriba el más alto de todo Israel. Escogieron al más guapo, escogieron al más galán, escogieron al más inteligente, escogieron la escogencia humana. Y ahora está Goliat y los filisteos burlándose de Israel, de los escuadrones de Israel. Y con toda su coraza y espada y todo, Saúl está metido en la tienda diciendo, ¿qué vamos a hacer con ese gigante? Pero viene un muchachito colochudo, chiquitito, un rubio, y viene, pecoso, pequeño, viene caminando y donde oye, ese niño había tenido una experiencia, ese joven había tenido una experiencia. Dios le había entrenado protegiendo las ovejas de su padre. Estamos hablando de David. Le había enseñado a pelear con el oso, le había enseñado a pelear con el león, le había enseñado a tener fe, le había enseñado a ser valiente, le había enseñado a confiar en el Señor. Él le había dado un entrenamiento. Y ahora viene él y cuando oye a ese filisteo incircunciso mofándose de las huestes del Dios vivo, dice, yo lo voy a enfrentar. ¿Y con qué lo enfrentó? ¿Con qué lo mató? Con una piedra. Un palo, un hueso y una piedra. Vea lo poco que necesita Dios para que usted venza. Una piedra usted la encuentra aquí afuera. Un palo usted lo encuentra en cualquier lugar. Lo que está diciendo es que Él
nos enseña a confiar con lo que tengamos a la mano. ¿Por qué? ¿Cómo fue Cristo? Cuando en una ocasión Cristo, ya la fama de Cristo se había difundido, ya todo el mundo quería conocer al reverendo Jesús de Nazaret. Y él, se va a un lugar aparte con sus discípulos porque no han podido descansar y la multitud lo sigue. Y entonces él predica un mensaje glorioso y ya se está haciendo tarde, ya se está poniendo el sol y los discípulos están preocupados. Se están rascando la cabeza y dicen, Señor, mándalos a las ciudades porque aquí es despoblado, aquí es campo. Y esa gente tiene que comer algo. Eran como 5,000, solamente los varones, sin tomar en cuenta a las mujeres y los niños. Y el Señor les dice, denle ustedes de comer. ¿Se imagina, hermana Gretel? Vamos a su casa, unos 5,000, si cupiéramos. Y usted me dice, hermano, ya son las 6, ya la gente está pidiendo café. Y yo, hermana, denle usted de comer a ellos. Qué fácil, qué sencillo, ¿verdad? Y ellos le dicen, ellos dimensionan el problema y dicen, Señor, ni con 200 denarios le podríamos dar de comer a esta gente. En serio, dice el Señor como quien no entiende la cosa, ¿verdad? En serio, dice, pues ¿qué tienen para darles? Vea, esa es la clave. ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Qué es lo que tiene usted a la mano? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos peces eran? Eran unos panes. ¿Ah? 3 panes y 5 peces. Muy bien, estudiante. 3 panes y 5 peces. Él dijo, eso es suficiente. Cuando Sansón dijo, ¿con qué les doy? Y encontró el hueso, el Espíritu del Señor dijo, eso es suficiente. Cuando le preguntamos, dices, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Un palo, una vara, eso es suficiente. Para Faraón, para todo ese ejército, con eso le vamos a ganar. Con eso le vas a ganar. Listo, suficiente. No es con fuerza, ni con ejército, es con mi Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. No es con la fuerza del hombre, esa es la manera de Dios. Él quiere entrenarnos, Él quiere llevarnos al fracaso para que comprendamos que va a ser a su manera y cuando vemos la manera de Dios, nos da un palo o un hueso o una piedra. Así de sorprendente es Dios, así es de todopoderoso, así de milagroso es Él. Voy a leer mi nota, porque les voy a decir una cosa. Moisés, cada vez que Moisés agarraba esa vara, Faraón se agarraba la cabeza. Ahí viene otra vez. Convirtió las aguas en sangre. Cada vez que él sacude esa vara viene una plaga, viene un castigo. Cada vez. Ese palito era la pesadilla de Faraón. Y el faraón de ese mundo es el diablo. Y el diablo también se asusta cuando ve que usted toma en fe lo que Dios le ha dado para pelear. Algunas veces usted solamente tiene un versículo de la Biblia. Eso es todo. Bueno, dele duro al diablo con ese versículo. Él es el Señor mi sanador. Satanás, escúchame. Su palabra del Rey de Gloria dice, Él es el Señor mi sanador. Dice que por su herida fuimos nosotros curados. Y dele al diablo con ese versículo. Y usted va a ser igual que Sansón, venciendo a los 1000 con un hueso seco. Igual. Usted va a ser igual que David. Cuando Goliat vio a David, dijo, ¿es que soy acaso perro para que vengas a mí con palos a tirarme de pedradas? Te voy a cortar la cabeza. ¿Y qué ocurrió? Vea la autoridad con la que se paró David. Tú vienes con espada y con fuerza, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso es. Una piedra en el nombre del Señor tiene más poder que un ejército entero. Un hueso en el nombre del Señor tiene más poder. Ese hueso partió a la mitad de espadas, atravesó escudos, rompió lanzas. ¿Cómo es posible? Porque la virtud que cayó en Sansón también estaba en el hueso, era el poder de Dios trabajando. Usted no ocupa demasiado. Usted no ocupa, Señor, pero ¿con qué vamos a arreglar este problema? ¿Con qué vamos a pagar ese deudón? ¿Con qué vamos a curar esta enfermedad tan terrible? Usted no ocupa mucho. Solamente lo ocupa Él.
No ocupa otra cosa. Vamos a examinar mi nota para que veamos lo que hemos aprendido en esta mañana. Cada vez que un hijo de Dios tuvo que enfrentar el desafío de fe, en toda prueba, Dios se glorificó en las pequeñas y frágiles cosas que tienen a la mano. Número 1, pasaron por la escuela del fracaso para comprobar que es a la manera del Señor y no a la manera suya. Número 2, aprendieron que Dios puede hacerlos vencer lo que sea prácticamente con nada. Número 3, para llevarlos a ser prisioneros de Jesucristo, porque usted va a estar preso en cadenas de algo. A usted la codicia lo puede, el afán lo puede apresar. ¿Cuál va a ser su amo? Ninguno puede servir a dos señores, dijo Cristo. ¿Quién va a ser su señor? ¿Quién va a ser su amo? Yo le digo una cosa, yo prefiero que el Rey de Gloria sea mi Señor. Y yo quiero estar encadenado en esas cadenas de amor. Yo quiero hacer las cosas por amor, no por miedo, no por fuerza, no por codicia, por amor. Más vale que sea la atadura correcta, una atadura de amor. Vaya conmigo 2 Corintios capítulo 12. En 2 Corintios capítulo 12, en los versos 7 al 10. Y antes de leerlo, quiero preguntarles, quiero hacer un alto en el camino, quiero saber, ¿ustedes verdaderamente han interiorizado lo que hemos predicado hoy? ¿Creen en la escuela del fracaso? Más vale que la crean, porque si no, van a sufrir mucho. Crean en la escuela del fracaso. Dios nos está enseñando algo. ¿Ustedes han examinado lo que tienen a la mano para pelear esa batalla? Usted dice, es que lo único que tengo es un verso bíblico. Bueno, ¿y eso? ¿Qué creó los cielos y la tierra? La palabra de Dios. Ella es todopoderosa. Ahora y ahora que vieron eso, se van a dar cuenta de lo que significa este texto que vamos a leer. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 12, del 7 al 10. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. La grandeza de las revelaciones lo pudo haber exaltado desmedidamente, así que Dios dice, tengo que darle balance a la vida de Pablo. Así que permitió ese mensajero de Satanás, ese aguijón en su carne, una enfermedad. Dice el verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. La manera del hombre es, resuélveme los problemas. La manera del hombre es, dame el dinero que ocupo, dame. Yo he aprendido eso, yo he aprendido que las obras del Señor las hace, vea qué vacilo que esto se hace sin dinero. No tenemos dinero y hacemos las cosas. Es algo increíble, Dios lo hace. Y digo yo, ¿cómo se hizo todo esto? Dios lo hace. Hay gente que dice, no, hagamos un presupuesto. No, Dios lo hace todo. Dice, respecto a lo cual, verso 8, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué poder quiere que repose en usted? ¿Su propio poder o el poder de Cristo? Entonces tiene que gozarse en sus debilidades. Dice el verso 10, por lo cual, por amor, no por miedo, no por conveniencia, dice, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice él. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios quiere que seamos prisioneros de Jesucristo. Dios quiere que ataduras de amor nos aten y que nuestro corazón no pueda vivir sin Él. Dios quiere que aprendamos a caminar en victoria después de haber conocido el fracaso. ¿Sabe cuándo se aprecia la salud? Cuando se ha estado enfermo.
¿Sabe cuándo apreciamos la luz? Cuando hemos vivido en oscuridad. ¿Sabe cuándo se goza? ¿Cuándo se aprecia? ¿Cuándo se valora a un buen esposo o una buena esposa? Cuando se sabe lo malo que puede ser el hombre o la mujer. Verdaderamente, Dios nos da la escuela del fracaso para que podamos aprender a ser agradecidos y a entender que esa es su manera y que es con sus fuerzas y no con las nuestras. Dios quiere convertirnos en prisioneros de Jesucristo, atados con ataduras de amor para cumplir su propósito y que Él tenga la preeminencia, la gloria, el primer lugar y usted la victoria. Dios quiere que usted aprenda que usted va a alcanzar una perfecta fuerza cuando alcance una perfecta debilidad. Totalmente rendidos a Él. Dios quiere que su vida dependa absolutamente de Dios. No de su salario, no de su inteligencia, no de su salud, porque la plata se gasta, la salud se acaba. La juventud se va. Pero hay algo que permanece para siempre y es la palabra de Dios. Dios quiere que ustedes sean creyentes. Y si ustedes van a ser creyentes, ustedes al comprometerse con Dios se van a dar cuenta de lo mismo que se dio cuenta Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Hasta qué punto, hermano Eric? Pablo dijo, ya no vivo yo. Pablo se murió. El que ahora vive es Cristo en mí. Y ahora Cristo es el que habla. Y ahora Cristo es el que se pone la ropa. Y ahora Cristo es el que escoge las conversaciones, los lugares, los comportamientos. Ahora es Cristo el que gobierna. Usted está tan aprisionado en Cristo que usted no escoge lo que se va a poner. Porque su ojo dice, con esto me veo bonito, con esto me veo bonita. Usted no participa de esas conversaciones. Usted no tiene esos comportamientos incorrectos que la carne quiere tener. ¿Por qué? Porque usted está preso y amarrado con ataduras de amor, porque ahí el que está gobernando es Cristo. Alguien va a decir, ¿qué evangelio más radical? Sí, es cierto, es muy radical. Tan radical que tomó al único inocente y justo y se puso en el Calvario a morir por los pecadores. Así de radical es. Que Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Así de radical es Él. Tan radical que cuando el diablo viene a acusarlo por las cosas que usted hizo, Cristo vuelve a ver el acta y dice, Él no ha hecho nada, es mi hijo, es inocente. Así de radical es esto. Tan radical que un palo, una piedra o un hueso es suficiente. ¿Por qué? Porque no es el palo y no es el hueso y no es la piedra. Es su gracia la que es suficiente. Así de radicales queremos ser. Todo va a salir bien. ¿Por qué? Porque Él está al mando. Porque Él es el capitán. Porque Él tiene la preeminencia. Porque Él no sabe fallar. Porque Él no puede incumplir ni una sola de sus promesas. Él lo prometió y Él lo va a hacer. ¿Lo va a hacer con todos? No, lo va a hacer con aquellos que se conviertan en prisioneros del amor de Jesucristo. Yo quiero ser su preso. Yo sé, yo he estado preso, yo sé, he estado en momentos donde yo quiero irme para este lado y siento, donde Él no me permite, siento, las circunstancias me envuelven, me abrazan y no puedo hacerlo a mi manera. Y yo, gloria a Dios, porque será hecho a la manera de Él. Les he dado muchos testigos en esta mañana. José, Pablo, Moisés, David. Ustedes deben escoger. ¿Quieren ser? ¿Saben lo que representó Saúl? Ustedes saben que Saulo viene del nombre Saúl. Y Saulo se creía como un Saúl, ¿verdad? Y Saúl fue la elección del pueblo. No fue la elección. Vea, Saúl es lo que el pueblo quería tener. Un rey para ser igual que el resto de las naciones de la tierra. Nosotros no necesitamos a un Saúl. No necesitamos un hombre grande que nos lidere. Lo necesitamos a Él. Y su gracia, vea lo que usted puede hacer con su gracia cuando tiene una piedra en la mano. O un palo. Parece que estamos hablándole como a chiquitos. Yo me acuerdo cuando
Cuando mi hermano Marco, ustedes lo conocen, algunos de ustedes, cuando mi hermano Marco estaba pequeño, mi papá le traía el juguete más caro que encontraba. Y se enojaba mi papá porque decía, este Huila, dice, le compro el juguete más caro que encontré y está en el patio con un palo en la mano haciendo un hueco. Hay un mensaje de simplicidad en eso. No importa los juguetes que el diablo nos quiera presentar, los gadgets, las aplicaciones, el entretenimiento. La simplicidad del Evangelio seguirá siendo más hermosa para nosotros. No importa lo que el diablo y este mundo procure hacer con nosotros. En nuestro corazón nosotros sabemos que nuestra vida está aquí para Él, que Él murió por nosotros y nosotros somos para Él. Le pertenecemos. Y no venimos a hacer lo que nosotros queremos. Hemos venido a hacer lo que Él quiere. ¿Radicar el Evangelio? Sí. Hermana Lisbeth, Dios la quiere convertir en una prisionera de Jesucristo. Y quiere atarla con 3 nudos bien socados de puritico amor. Dios quiere que seamos sus prisioneros. Ojalá usted pueda aceptar esas ataduras. Dios les bendiga. Vamos a ponernos en pie. Bendito sea el nombre del Señor.